Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El eco de los pasos de Alessa resonaba con dureza sobre el mármol blanco del gran salón de Concordia. El espacio estaba adornado con estandartes de 100 clanes galácticos, pero ninguno de ellos la quería. Su silueta, alta y elegante, cruzaba el centro del recinto como si su cuerpo no temblara por dentro. Pero cada paso era una batalla, cada mirada clavada en su espalda era una lanza invisible. Los miembros del consejo se alineaban en tronos metálicos que flotaban sobre plataformas gravitacionales. Miradas frías. Voces apenas murmuradas. Datos genealógicos desplegados en hologramas como sentencias de muerte. Alessa permaneció de pie en medio de la sala, con el mentón en alto, mientras sus datos eran proyectados ante todos. Descendencia impura, fusión de linajes enfrentados, sin patria, sin clan. El símbolo genético parpadeaba en rojo, no reconocida. La líder del clan Tarien, una mujer cubierta de placas relucientes y ojos como cristales de obsidiana, la evaluó apenas con interés. Demasiado inestable. Su energía no es confiable, declaró con voz neutra, como si hablara de una mercancía averiada. Un murmullo recorrió la sala como una ola helada. Ya ha sido rechazada por los Corvex, los Elani, incluso los Bracan, dijo otro anciano. Si hasta los devoradores de arena dijeron que no. Siguiente. La palabra cayó como una ejecución. La luz azul que la iluminaba se apagó. Alessa no se movió de inmediato. Durante un momento, permaneció de pie, inmóvil, como si su cuerpo necesitara aceptar la humillación antes de permitirle dar un paso. Luego giró lentamente sobre sus talones y caminó hacia la salida. Su capa, raída en los bordes, rozaba el suelo mientras pasaba entre las filas de clanes que ya no se molestaban en disimular su desprecio. Ninguno la detuvo. La gran puerta se abrió con un siseo mecánico y la dejó sola ante la lluvia ácida que golpeaba el escudo atmosférico del recinto. El cielo era púrpura, como una herida vieja. Una ráfaga de viento le desordenó el cabello, como si el universo quisiera arrancarle incluso eso. Descendió los escalones lentamente, paso a paso. No tenía a dónde ir. No tenía hogar, ni planeta, ni siquiera una nave propia. Su brazalete mostraba un saldo tan bajo que apenas podía pagar un albergue en los sectores olvidados. Caminó entre las multitudes indiferentes de la capital estelar. Robots limpiaban las calles, drones zumbaban por encima de las cabezas, y los trajes brillantes de los ciudadanos contrastaban con su vestimenta simple. Su nombre ya era conocido, pero no de forma honorable. Algunos susurraban a su paso. Otros apartaban la mirada. Incluso los mendigos la ignoraban. Pero entonces lo sintió. Una mirada. Era diferente. No pesada como las otras. No juzgaba. Era curiosa. Firme. Directa. Se detuvo. Su cuerpo entero pareció reaccionar, como si hubiese un segundo corazón latiendo solo por esa atención inesperada. Giró la cabeza. Un humano. Alessa parpadeó. Estaba recargado contra la pared de un viejo taller mecánico, con los brazos cruzados. No tenía armadura ni insignias, ni la altivez típica de los emisarios terrestres. Su ropa era simple, funcional. El rostro, marcado por el polvo de los motores. Y sin embargo, sus ojos la veían como nadie lo había hecho antes. Ella frunció el ceño. ¿Qué miras? Su voz salió áspera. No esperaba respuesta. No la quería. Pero él la dio. A ti. La sinceridad con la que lo dijo hizo que su corazón latiera con fuerza. No lo dijo como un halago, ni con deseo. Lo dijo como si fuera obvio. Como si mirarla fuera lo único que tenía sentido en ese momento. ¿Tú también vienes a ofrecerme algo a cambio de mi vergüenza? No vengo a ofrecerte nada. Solo vine a estar aquí, respondió, como si eso bastara. Alessa tragó saliva. Había algo en su forma de hablar que le hacía temblar las piernas. No era un guerrero. No era un noble. No era nada que el consejo hubiese aprobado. Pero ese humano, en medio de un mundo que la había escupido 1000 veces, le devolvía algo que ella creía perdido hacía tiempo. Dignidad. No me conoces, dijo ella con una mueca amarga. No necesito conocerte. Te vi caminar como si tu alma aún se negara a arrodillarse. Eso fue suficiente. El viento levantó su capa como si las palabras hubiesen traído una tormenta. En medio de la lluvia controlada y las luces urbanas, Alessa sintió por primera vez en su vida que alguien no solo la veía, sino que quería quedarse. Y sin saber por qué, su cuerpo dio un paso hacia él. Solo uno.
pero fue suficiente para cambiarlo todo. La lluvia artificial golpeaba suavemente el domo que cubría la sección industrial de la capital estelar. Allá afuera, en medio del zumbido constante de generadores y el chisporroteo de luces defectuosas, Alessa se encontraba de pie, aún con el eco del consejo resonando en sus oídos. No debería haberse detenido. No debería haber respondido a ese humano. Pero sus pasos se habían detenido solos, como si su cuerpo, antes empujado por rechazo tras rechazo, finalmente se rebelara. Y él, ese desconocido, seguía allí, mirándola sin juicio, sin temor, sin repulsión. Te vi caminar como si tu alma aún se negara a arrodillarse, le había dicho. Palabras simples, pero pronunciadas con una convicción que la desarmó más que 1000 discursos políticos. Alessa dio otro paso hacia él. Su instinto le gritaba que se alejara, que ningún humano podía ofrecerle nada que valiera la pena. Y sin embargo, cada fibra de su cuerpo la empujaba a quedarse, a escuchar. ¿Quién eres?, preguntó finalmente, con la voz más baja de lo que pretendía. Dariel. Trabajo aquí, dijo señalando el taller metálico detrás de él. Reparo lo que nadie más quiere tocar. Alessa soltó una risa amarga, cargada de ironía. Vaya, parece que tenemos algo en común. Dariel inclinó la cabeza, y por primera vez ella notó algo extraño en sus ojos. No eran como los de los demás humanos que conocía. Eran oscuros, sí, pero tenían una profundidad serena. Como si nada en el universo pudiera moverlo de su centro. Como si incluso el caos lo contemplara antes de estorbarle el paso. Puedes quedarte, dijo él, sin mirarla de forma invasiva. Si necesitas un techo por esta noche. O por todas. El ofrecimiento no sonó a lástima. Ni siquiera a deseo. Sonó a espacio. A lugar. A un rincón del mundo en el que su existencia no requería explicación ni justificación. Alessa lo siguió sin decir palabra. Dentro del taller, el aire olía a aceite térmico y metal fundido. Cables colgaban de los techos. Herramientas flotaban suspendidas por campos magnéticos. Y al fondo, había una pequeña sección con una cama individual, una mesa plegable y una cocina improvisada. Todo pequeño. Todo simple. Pero limpio. Vivo. Habitado. Ella se sentó sin pedir permiso, y él puso agua a calentar sin hacer preguntas. El silencio que los envolvió no era incómodo. Era necesario. Como si ambos supieran que las palabras estaban de más, al menos por ahora. ¿Por qué haces esto?, preguntó ella finalmente, mientras se le ofrecía una taza con un líquido humeante y dulce. Porque tú necesitas a alguien que no te pida nada a cambio de existir, respondió sin mirarla. Alessa bajó la vista. Nadie le había dicho eso antes. Todos los que se le habían acercado, lo hacían buscando algo, su linaje, su cuerpo, su herencia genética única, o su potencial como arma diplomática. Dariel no la quería como herramienta, ni como trofeo, ni como experimento, solo como ella era. Estás en peligro, ¿sabes? Si el consejo supiera que me diste refugio. No sería la primera vez que me meto en problemas por hacer lo correcto, dijo él con una sonrisa. Ella lo miró de reojo. Esa sonrisa era peligrosa. No porque fuera seductora, sino porque comenzaba a deshacerle las defensas. Y ella no podía permitirse eso. No otra vez. No después de todo lo que había perdido. Pero cuando él se sentó frente a ella, a una distancia prudente, con las palmas abiertas sobre la mesa y una expresión de paciente espera, Alessa sintió que algo se derretía en su interior. No por debilidad, sino por agotamiento. Por la necesidad brutal de rendirse, aunque fuera por una noche, a la posibilidad de ser simplemente vista. Escuchada. Aceptada. ¿Sabes cuántos clanes me han rechazado?, susurró, bajando la mirada. No me importa. Ni siquiera si soy una aberración genética. No eres una aberración. Eres una prueba, dijo Dariel. De que los clanes tienen miedo de lo que no pueden controlar. De lo que no pueden clasificar. Y tú eres todo eso. Ella lo miró a los ojos. Quería odiarlo. Quería decirle que no sabía nada de ella. Que sus palabras eran dulces pero vacías. Que no tenía derecho a ver dentro de ella con tanta facilidad. Pero no podía. Porque en ese instante supo que él no mentía. Se levantó lentamente y caminó hacia él. Dariel no se movió. Solo la miró. Sin exigencias. Sin intenciones ocultas. Cuando ella estuvo a menos de un paso de distancia, él bajó la mirada a su pecho, no por deseo,
sino porque sus propias emociones empezaban a traicionarlo. Era evidente que no esperaba que ella se acercara así. Alessa levantó una mano y la colocó sobre su mejilla. Su piel era áspera por el trabajo constante, pero cálida, humana, real. ¿Qué ves cuando me miras, Dariel?, preguntó ella, casi en un suspiro. Veo una llama, a punto de extinguirse, pero que aún puede incendiar galaxias enteras. Ella cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que una lágrima cayera sin miedo a ser juzgada, sin miedo a que se convirtiera en arma contra ella. Cuando volvió a abrirlos, él seguía ahí, sin haberse movido, sin haber intentado tocarla, solo respirando con ella, como si su sola presencia fuera un pacto. No me voy a ir esta noche, dijo ella al fin. Dariel asintió, y en ese simple gesto, ella encontró más paz que en todos los tronos de la galaxia. No se besaron, no se tocaron más allá de ese breve contacto, pero cuando ella se tumbó en la cama y él se quedó cerca, dormido en una vieja silla con los pies cruzados, ambos sabían que algo invisible pero irrompible acababa de formarse entre los dos. Y aunque Alessa no lo admitiría aún, por primera vez en su vida, no se sintió indeseada. El silencio matutino del taller fue interrumpido solo por el suave zumbido de las herramientas magnéticas flotando en su lugar. Alessa despertó antes de que el primer rayo de luz filtrara por la ranura de la compuerta. No porque hubiera descansado realmente, sino porque su cuerpo ya no sabía cómo entregarse al sueño sin miedo. Se incorporó lentamente, observando el espacio alrededor con una mirada que aún desconfiaba de la paz. El taller estaba tal como lo recordaba de la noche anterior, modesto, desordenado pero cálido. Y allí, en una esquina, dormía Dariel, medio encorvado sobre una silla, con los brazos cruzados y la cabeza ladeada. Lo observó en silencio. En la penumbra, parecía menos humano y más parte de ese lugar. Un ser hecho de tierra, humo y acero. No había intentado tocarla. No había buscado nada más que su presencia. Y eso la confundía más que cualquier ataque o traición que hubiera vivido antes. Se levantó, descalza, y caminó por el taller con pasos silenciosos. Observó los pequeños detalles que revelaban la vida del hombre que la había acogido sin condiciones. Una flor metálica abandonada sobre una repisa. Fotografías antiguas enmarcadas con piezas de chatarra. Una libreta escrita a mano, con fórmulas y planos incomprensibles para la mayoría. Pero lo que más la sorprendió fue encontrar una caja de madera escondida detrás de una estructura de repulsión. Dentro, una vieja insignia de la Alianza Terrestre. Y debajo de ella, una carta arrugada con bordes quemados. No leyó su contenido, pero reconoció el tipo de dolor al que pertenecía. El de los que también fueron dejados atrás. No deberías revisar eso, dijo una voz suave detrás de ella. Alessa se giró. Dariel estaba despierto, aún sentado, con los ojos fijos en ella. No había enfado en su tono. Solo resignación. Una aceptación tranquila de que su historia también era una herida expuesta. No lo leí, respondió ella, dejando la caja donde la había encontrado. Él asintió y se levantó, estirándose con lentitud, como si cada músculo llevara consigo el peso de años de batallas invisibles. Hay café sintético en la cocina. No es gran cosa, pero ayuda a olvidar las noches largas. Alessa sonrió levemente por primera vez en días. Caminó hacia la pequeña cafetera improvisada y se sirvió una taza. El sabor era amargo y demasiado fuerte, pero no se quejó. Lo sostuvo entre las manos, agradeciendo el calor. Dariel se apoyó en la pared, cruzando los brazos. No me preguntaste por mi historia, dijo ella, sin mirarlo. No necesito conocerla para saber que duele. Tal vez deberías. Así podrías cambiar de opinión antes de que sea tarde. Él caminó hacia la mesa, se sentó con calma y esperó. No dijo nada. Solo dejó que ella hablara. Alessa respiró hondo. Por dentro, todo en ella temblaba. Pero había algo en la presencia de Dariel que la empujaba a soltar el peso que cargaba. Nací en un planeta que ya no existe, empezó. El producto de una unión prohibida entre dos clanes enemigos. Mis padres murieron antes de que yo cumpliera 10 años. Uno asesinado, la otra condenada por traición genética. Me criaron científicos. Me estudiaron. Me entrenaron. Me usaron como pieza política. Y luego, cuando no sirvió, me abandonaron. De clan en clan, de promesa en promesa. Rechazada. Siempre. Como una moneda falsa que todos quieren devolver. Sus ojos brillaban, pero no permitió que las lágrimas cayeran.
No eres una moneda. Y no tienes que explicarte, dijo Dariel con voz firme. Tú no lo entiendes. La gente como tú no lo entiende. Tal vez no. Pero entiendo lo que se siente no pertenecer a ninguna parte. Ella se giró hacia él, buscando en sus ojos una mentira, una grieta. Pero no encontró ninguna. Solo la misma oscuridad serena que la había atrapado desde el primer instante. ¿Y tú? ¿Qué perdiste?, preguntó con suavidad. Dariel desvió la mirada. Por primera vez, su expresión cambió. Dolor verdadero, escondido bajo años de tierra y silencio. Mi familia. Una guerra injusta. Me ofrecí como ingeniero de naves en una colonia minera para empezar de cero, pero cuando regresé, ya no quedaba nada. Ni ciudad. Ni recuerdos. Ni cuerpos. El silencio que siguió fue distinto. No era vacío. Era reconocimiento. Dos almas heridas que, sin decirlo, se aceptaban mutuamente como supervivientes. Alessa se acercó a la mesa. Lentamente, se sentó frente a él. No era una postura de ataque ni de defensa. Era una confesión. Estoy cansada, Dariel. Cansada de fingir que todo está bien. Cansada de esconder lo que soy. Cansada de dormir con miedo a ser usada. O peor, a ser invisible otra vez. Él levantó la mirada y le tomó la mano. Fue un gesto simple, cálido, humano. No hubo promesas ni palabras dulces. Solo el calor compartido de dos pieles que, por primera vez en mucho tiempo, no temían tocarse. Entonces quédate. Sin obligaciones. Sin máscaras. Solo quédate. Y ella lo hizo. Durante el resto del día, trabajaron juntos en el taller. Él reparaba un motor antigravitacional mientras ella sostenía piezas, ajustaba tornillos, aprendía con rapidez sorprendente. Reían sin buscarlo. Se miraban sin escapar. La tensión se convertía en algo sutil, casi placentero, como un lazo que no necesitaba apretarse para sentirse fuerte. Al caer la noche, cuando el taller quedó en penumbra, Alessa se sentó junto a él en la vieja cama. Sus hombros se rozaban, y durante un momento, ninguno habló. Hasta que ella rompió el silencio. ¿Y si mañana vienen por mí? Dariel la miró, sin apartarse. Entonces que vengan. No estarás sola. Alessa bajó la mirada. No dijo nada. Pero se acercó un poco más, y cuando apoyó su cabeza en su hombro, Dariel colocó un brazo alrededor de ella con la naturalidad de quien no necesita permiso. No era pasión lo que los unía en ese instante. Era algo más íntimo. Más profundo. Un reconocimiento silencioso de dos cuerpos que, por fin, habían encontrado tierra firme. Esa noche, las luces del taller quedaron encendidas más tiempo de lo habitual. No porque trabajaran, sino porque ninguno de los dos quería dormir en la oscuridad. Y sin saberlo aún, los dos estaban a solo un suspiro del fuego que cambiaría sus destinos para siempre. La mañana no llegó con claridad. Una tormenta electromagnética rugía sobre la atmósfera artificial de la ciudad orbital, pintando el cielo con tonos violentos, casi líquidos. Desde la ventana opaca del taller, Alessa observaba cómo las nubes temblaban con energía roja. Había soñado con fuego. Había soñado con cadenas. Y con Dariel gritándole su nombre mientras algo invisible lo arrastraba lejos de ella. Abrió los ojos de golpe, con el corazón galopando. Él ya no estaba a su lado. Pero lo escuchó. Estaba en la otra habitación, soldando una pieza con una concentración férrea. Su silueta brillaba con reflejos azules. Tenía el torso desnudo, la piel cubierta de cicatrices viejas. Alessa se acercó sin hacer ruido. Lo miró desde la puerta entreabierta. No era un guerrero, pero su cuerpo hablaba de batallas que no necesitaban armas. Y algo en ella, algo tan enterrado que pensaba que ya no existía, despertó. Deseo. No carnal y fugaz, sino denso, profundo. Deseo de pertenecerle. De que él la eligiera. Y de protegerlo de todo lo que vendría. Porque lo sentía. Algo se acercaba. Algo oscuro. No duermes mucho, dijo él sin mirarla. Ella entró por completo en la habitación. Su voz sonó baja, controlada. Soñar me duele. Dariel soltó una leve carcajada, sin burla. Entonces soñamos igual. Ella lo ayudó a terminar de soldar la pieza, trabajando en silencio a su lado. Sus manos se rozaban cada tanto, como si el taller mismo respirara con ellos. Pero justo cuando el momento empezaba a parecer seguro, la tierra tembló. El crujido fue seco. No como una tormenta natural. Era un aterrizaje forzoso.
Violento. Sin permiso. Los sensores del techo estallaron en una sinfonía roja. Alessa reaccionó al instante. Cruzó la habitación y activó el protocolo de emergencia, bajando los sellos de seguridad de las puertas exteriores. ¿Qué ocurre?, preguntó Dariel, ya preparándose para lo peor. Los conozco. Esa firma energética. Es de ellos. El clan del hierro. La sangre se le heló. El mismo clan que la había rechazado públicamente, que la había humillado. ¿Ahora venían por ella? Dariel se acercó a la mesa y sacó una caja de seguridad. Dentro, un arma. No de diseño militar, sino de fabricación propia. Fea, brutal, efectiva. No vas a enfrentarlo sola, dijo con firmeza. Ella lo miró. Sus ojos eran fuego contenido. No el de un salvador, sino el de un hombre dispuesto a arder con ella si eso significaba mantenerla viva. Las puertas del taller temblaron con un golpe ensordecedor. Alessa del linaje prohibido. Sabemos que estás ahí, dijo una voz amplificada desde el exterior. El consejo puede haberte desechado, pero nosotros reconsideramos. Tu sangre nos pertenece. Ella dio un paso hacia la entrada, pero Dariel la detuvo. Es una trampa. No vienen a dialogar. No me van a usar otra vez, espetó Alessa. Si me quieren, tendrán que arrancarme de este suelo. La puerta fue arrancada de sus bisagras por una fuerza gravitatoria brutal. Del otro lado, 4 figuras armadas con trajes oscuros y respiradores atmosféricos cruzaron el umbral. Detrás de ellos, una mujer alta, de armadura escarlata y ojos de plata. Comandante Vareen. La misma que la había llamado defectuosa semanas antes. Qué curioso, dijo la comandante con una sonrisa torcida. Te ofrecimos olvido, y tú elegiste un taller mugriento y un humano cualquiera. Un humano que vale más que todo tu clan junto, dijo Alessa, con voz fría. Vareen soltó una carcajada seca. Nos equivocamos contigo, Alessa. Tu energía es más estable de lo que pensamos. Y ahora la necesitamos. Ven con nosotros y vivirás. O lucha, y verás morir a quien te dio cobijo. Uno de los guerreros apuntó a Dariel. Alessa reaccionó como un relámpago. El brazalete genético en su muñeca parpadeó, pero no de advertencia. De activación. La energía latente que siempre había contenido, aquella por la que la rechazaron, por fin dejó de suplicarle. Se convirtió en grito. En llamado. El aire a su alrededor cambió. Se volvió denso. Vibrante. Los cables flotaron sin razón aparente. La mesa metálica se dobló como papel. Y los guerreros dieron un paso atrás, confundidos. ¿Qué estás haciendo?, gritó Vareen. No tienes derecho. No necesito permiso, dijo Alessa. La onda expansiva que salió de su cuerpo fue tan poderosa que las luces del sector parpadearon. 2 de los soldados fueron lanzados contra la pared y quedaron inconscientes. El tercero intentó disparar, pero la pistola se deshizo en su mano como si se hubiera oxidado en segundos. Solo la comandante resistió. Siempre fuiste una bomba esperando estallar. Y ahora que lo haces, ni siquiera sabes quién te controlará después, escupió con rabia. Yo, dijo una voz detrás de Alessa. Era Dariel. Él se acercó a su lado, el arma aún en mano. No la apuntaba. No temía. Solo estaba con ella. Donde eligió estar. Ella no necesita cadenas. Necesita a alguien que camine con ella cuando todos se arrodillan, dijo. Vareen apretó los dientes, pero dio la orden de retirada. No estaban preparados para lo que ella se había convertido. Se fueron con rabia, dejando el taller en ruinas y el aire saturado de tensión. Alessa se giró lentamente hacia Dariel. Sus ojos aún brillaban con la energía residual. Él la miró sin pestañear. Luego dejó caer el arma al suelo y dio un paso hacia ella. ¿Estás bien?, preguntó, aún con el pecho agitado. Ella no respondió. Lo abrazó. No por miedo, sino por amor. Por reconocimiento. Por la urgencia de no perder lo único que por fin la hacía sentir real. Sus labios se encontraron. Primero con duda. Luego con fuerza. Se besaron como 2 fugitivos que ya no tienen a dónde huir. Sus cuerpos se aferraron uno al otro, como si al separarse fueran a desaparecer. No hubo promesas. No hubo juramentos. Solo el deseo primitivo de quedarse. De pertenecer. Esa noche, entre ruinas, sudor, heridas y chispas, hicieron el amor por primera vez. No fue perfecto. No fue suave. Fue necesario. Fue inevitable.
Fue vida. Y cuando ella, temblando, apoyó su frente contra la de él, susurró con la voz rota. Me ibas a dejar luchar sola. Dariel acarició su rostro. Te habría seguido hasta el infierno si no me hubieras detenido. Ella sonrió. Y por primera vez en su vida, sintió que su poder, su sangre, su existencia, no eran un error. Eran el inicio de algo más grande. Y esta vez, no estaba sola. El amanecer no llegó como un suspiro de paz, sino como un golpe de realidad. El taller olía a metal quemado, a electricidad todavía viva en el aire. Los muros temblaban con cada vibración lejana. No había sido solo una incursión. Había sido una declaración de guerra. Alessa se despertó primero. El cuerpo aún desnudo, envuelto en una sábana vieja, el cabello revuelto, la piel todavía tibia por lo vivido. Miró a Dariel dormido junto a ella, su respiración profunda, su brazo sobre su cintura, como si incluso en sueños no pudiera dejar de protegerla. Algo en ese gesto la hizo cerrar los ojos un momento, porque dolía. Duele cuando por fin encuentras algo verdadero en medio de un universo que solo te enseñó a desconfiar. Se levantó lentamente. El aire era espeso. Los sensores de amenaza seguían emitiendo pulsos débiles, casi imperceptibles. Afuera, las calles estaban en calma. Pero no era paz. Era la calma de una bestia que respira antes de saltar. Se vistió en silencio y caminó hasta el centro del taller. La mesa seguía destrozada. Los artefactos flotaban sin control, como si aún recordaran la explosión de su energía la noche anterior. Colocó una mano sobre el metal torcido y lo sintió. Vibraba con su marca. Ya no podía negar lo que llevaba dentro. El poder latía. No como una enfermedad, sino como una verdad largamente negada. Dariel apareció detrás de ella, vistiéndose mientras hablaba. Creí que destruirías la mitad del planeta anoche, dijo en tono suave. Creí que te alejarías de mí, respondió sin girarse. Nunca fue una opción, contestó él. Se acercó a ella, la rodeó con los brazos por la espalda y apoyó su frente en la suya. No había palabras dulces ni caricias perfectas. Solo esa unión silenciosa entre dos almas marcadas que se reconocían. Han ido demasiado lejos, dijo ella con los dientes apretados. No voy a esperar a que regresen por ti. Voy a encontrarlos antes. Dariel la miró a los ojos. ¿Estás segura de eso? Porque si cruzas esa línea, no hay vuelta atrás. Alessa asintió. Con fuerza. Ya no era una fugitiva. No era una criatura mendigando aceptación. Ahora era la chispa de algo más grande. Algo que ardía dentro de ella desde que nació y que por fin pedía salir a la superficie. Abrieron un compartimiento oculto en el taller. Dentro, una cápsula de energía prohibida, piezas antiguas de armamento híbrido, y una armadura abandonada con símbolos tachados. Era de Dariel. Una vida pasada que nunca le contó con palabras, pero que ahora ella comprendía. ¿Fuiste soldado? Fui lo que necesitaban. Luego fui olvidado, dijo mientras revisaba los circuitos del traje. Ambos trabajaron en silencio. Alessa recuperó sus propias armas, aunque ya sabía que el verdadero poder no estaba en ellas. Estaba en su interior. En esa mezcla impura de linajes enfrentados que la convertía en única. La energía que casi la mata de niña, que la aisló durante años, que asustó a reyes y científicos, ahora era su mayor verdad. Mientras preparaban la nave, Dariel la observó. Ella caminaba entre el humo y la luz, el cabello recogido, los ojos encendidos. Su presencia alteraba el aire. Ya no parecía la chica rota que él había visto por primera vez bajo la lluvia de la capital estelar. Era una tormenta. Era decisión. Era belleza sin temor. Cuando estuvieron listos, subieron al vehículo de carga modificado. No era una nave de combate, pero Dariel la había reforzado con escudos no autorizados y propulsores robados a naves de guerra. Ella se sentó a su lado, en silencio. No necesitaban hablar. Ambos sabían que lo que hacían no era venganza. Era justicia. A mitad del vuelo, un grupo de interceptores del Clan del Hierro los detectó. Son demasiados, murmuró Dariel. No, dijo ella. Son suficientes. Activó los generadores. Pero no los escudos. Activó su propio núcleo. La cabina vibró. Sus ojos se tornaron blancos, no por debilidad, sino porque su energía comenzaba a integrarse con el sistema de navegación. Las pantallas parpadearon. El metal del panel crujió. Y entonces ocurrió. La nave estalló en velocidad, desapareciendo de los radares enemigos.
reaparecieron sobre una de las bases clandestinas del clan, en el cinturón de Relay. Alessa saltó fuera antes de que la nave tocara tierra. Aterrizó como un cometa envuelto en fuego. Los sensores explotaron en alerta. Los guerreros salieron, confundidos. Pero ya era tarde. Con un gesto, invocó la fuerza de su linaje. El suelo se abrió. Las torres se desmoronaron como castillos de arena. Los enemigos corrieron a disparar, pero los campos gravitacionales fluctuaban de forma impredecible. Cada bala se perdía en una distorsión. Dariel se abrió paso entre los pasillos. No como un espectador. Como un igual. Protegía su flanco. Cubría su avance. 2 guerreros intentaron atacarlo por la espalda, pero la vieja armadura respondió como si reconociera la urgencia de su portador. Él no luchaba por una bandera. Luchaba por ella. La batalla duró minutos. Tal vez horas. El tiempo se volvió un animal salvaje, devorándolo todo. Cuando todo terminó, la base ardía. Las naves estaban destruidas. Los cuerpos, tendidos en silencio. Y en el centro del caos, ella. Alessa se arrodilló, jadeando. Su cuerpo temblaba. No por cansancio. Por lo que acababa de liberar. Miró sus manos. Ya no eran las de una víctima. Eran las de alguien capaz de marcar la historia. Dariel se acercó. Se agachó frente a ella. La tocó suavemente en la mejilla. ¿Estás aquí? Ella alzó la vista. Estoy aquí. Pero ya no soy la misma. Lo sé. Y aún así me quedo, dijo él. Ella lo abrazó. Entre cenizas, sangre y ruinas, se fundieron en un beso lento. No era un cierre. Era una promesa. De que lo peor aún no había llegado. Pero juntos, lo enfrentarían. Y mientras las sirenas lejanas anunciaban la llegada de otros clanes, Alessa supo que esa vez, su nombre no sería olvidado. Ya no era la indeseada. Era el principio de la rebelión. Y su furia apenas comenzaba a arder. El eco de la destrucción aún resonaba por los corredores del antiguo bastión del clan del Hierro. La base, que alguna vez había simbolizado arrogancia y control, yacía ahora convertida en escombros y fuego. Entre columnas caídas y muros calcinados, el aire cargado de humo y electricidad vibraba con el recuerdo de una batalla que ningún archivo galáctico podría borrar. Alessa se mantenía de pie en medio del silencio. Su cuerpo temblaba, no por debilidad, sino por la magnitud de lo que acababa de contener. Había sentido como su linaje impuro se desplegaba por completo, ya sin frenos, sin miedo, sin vergüenza. Ya no era una mezcla rechazada, una anomalía entre clanes. Era la síntesis de poderes incompatibles, la manifestación viviente de aquello que todos habían temido, el cambio. Sus ojos aún brillaban con intensidad plateada. El cabello flotaba levemente, como si la energía en su interior no quisiera apagarse del todo. Respiró hondo, y con cada inhalación, la furia ancestral comenzó a calmarse. Poco a poco, volvió a ser ella. No la versión rota, no la fugitiva, sino la mujer completa. Dariel apareció entre la neblina del humo. Caminaba con lentitud, rengueando un poco por una herida en el muslo, pero con una expresión serena, decidida, orgullosa. Su armadura estaba rajada en el pecho, cubierta de polvo y sangre seca. Pero sus ojos eran un faro. Fijos en ella. Solo en ella. Alessa dio un paso hacia él, temiendo por un instante que pudiera desplomarse. Pero él se mantuvo firme. Cuando por fin estuvieron uno frente al otro, no dijeron nada. Solo se miraron. Y en esa mirada estaba todo, la guerra, la pérdida, el deseo, la victoria. Fue ella quien rompió el silencio, con la voz rasposa por el grito del combate. Te ibas a dejar matar por mí. Dariel ladeó una sonrisa apenas perceptible. Ya te lo dije una vez. Si vas al infierno, yo voy contigo. Ella bajó la mirada por un momento, como si aún no pudiera aceptar cuánto significaban esas palabras. Luego alzó la mano, le rozó el rostro, acariciando la herida que tenía cerca de la ceja. El gesto fue suave, íntimo, y al mismo tiempo, irrompible. Podríamos huir, dijo él con calma. Tomar una nave y desaparecer. Cambiar nombres. Planeta. Vida. No, respondió ella sin dudar. Ya no quiero esconderme. No después de esto. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó él. Alessa lo miró con una mezcla de ternura y fuerza que solo ella podía expresar. Le sostuvo el rostro entre las manos. El mundo a su alrededor podía estar cayéndose a pedazos, pero dentro de ese momento, solo existían ellos dos.
Quiero quedarme contigo. No porque me salvaste, sino porque me viste cuando nadie más quiso hacerlo. Porque me tocaste sin miedo. Porque no trataste de arreglarme. Solo me diste espacio para ser. Y eso nadie lo había hecho jamás. Dariel la tomó de la cintura y la atrajo hacia él. Entonces quédate. Quédate y arde conmigo si hace falta. O quédate y construyamos algo nuevo. Ella lo besó con hambre contenida, con amor profundo, con la verdad que su sangre nunca pudo decir en voz alta. Se fundieron como dos corrientes opuestas que, al encontrarse, no se anulan, sino que se potencian. Su beso fue lento, largo, íntimo. No había prisa. No había huida. Solo ese instante eterno donde el amor y la existencia eran la misma cosa. Horas después, llegaron naves de la Confederación para investigar lo ocurrido. Pero lo que encontraron no fue caos. Fue justicia. Las cámaras de seguridad, los registros energéticos, todo revelaba una verdad irrefutable. El Clan del Hierro había actuado fuera de la ley galáctica. Usar una anomalía genética con fines bélicos estaba prohibido por el Tratado de Ailor. Y Alessa había sido la prueba viviente de ese intento de abuso. El caso se volvió público. La verdad estalló como una supernova en los canales oficiales. Y por primera vez, los nombres de Alessa y Dariel fueron pronunciados no como amenazas, sino como símbolos. Símbolos de aquello que la galaxia había olvidado, la libertad de ser, el derecho a amar sin linaje, sin permiso, sin clan. Los siguientes meses fueron extraños. Había celebraciones, entrevistas, propuestas de alianzas, títulos que ella rechazó con indiferencia. Lo único que aceptó fue una vieja nave restaurada y un permiso legal para asentarse en un planeta aislado, sin vigilancia, sin control político. Construyeron un hogar juntos en el Valle de Roen, donde el cielo tenía 3 lunas y las noches eran tan largas que se podía dormir abrazado hasta el amanecer sin preocuparse por el mañana. El taller volvió a abrir, ahora con piezas nuevas, mejoradas. Y junto a él, una pequeña estructura de piedra y madera que llamaron su refugio. Allí, Dariel reparaba naves. Alessa cultivaba frutos exóticos, escribía códigos antiguos, y enseñaba a niños exiliados a controlar sus energías sin miedo. A los rechazados. A los rotos. A los invisibles. Y cada noche, cuando el trabajo terminaba y el fuego crepitaba en la chimenea de plasma, Alessa se recostaba sobre el pecho de Dariel, sentía su respiración tranquila, y cerraba los ojos sabiendo, al fin, que ya no tenía que pelear para existir. Una noche, mientras contemplaban las estrellas, Dariel rompió el silencio con voz suave. Cuando te vi por primera vez, estabas tan sola que casi tuve miedo de hablarte. Y aún así lo hiciste. Porque desde el primer segundo, supe que serías mi fin, dijo él, riendo bajo. Ella lo miró. Su sonrisa era leve, pero poderosa. Y susurró muy cerca de sus labios. No. Fui tu principio. Y se besaron como si ya no quedara nada por probar, porque lo que tenían era más que suficiente. Porque ahora, ya no era la indeseada. Era suya. Y él, irremediablemente, era de ella. Y así, en un rincón olvidado de la galaxia, 2 almas que nadie quiso, crearon un mundo donde el amor fue la única ley que importó. Fin.